Muy bien, continuamos con la temática de las frases en latín que son de utilidad en ámbitos jurídicos o son más comunes. Una que otra no son exactamente del ámbito jurídico, pero son útiles en otras áreas, incluso las podemos conectar un tema con el otro. Hay una frase que dice Deus ex machina, que es una frase común o era de la época ya griega. Es en alusión a un elemento externo que resuelve una situación fuera de la lógica que impera en ella. O sea, que no es una palabra de jurismo, pero me pareció interesante comentarla. Por ejemplo, al final de esta novela, de una novela, un autor recurre a la palabra Deus ex machina para referirse a que se resuelve la historia. Entonces, es como que hay una mano divina que consigue resolver el problema a última hora, ¿sí? De una forma milagrosa. Y bueno, esa frase está interesante. Si es latina, y viene del griego apo mechanis theos. ¿Sí? Bueno. Otra del latín que también o sea, no tiene que ver con el derecho, pero se utiliza especialmente, tiene una cierta historia en la masonería, es Deus meum que ius, ¿sí? De ahí pasó al latín como Deu et mon droit, ¿sí? Que quiere decir Dios es mi ley o Dios es mi derecho, ¿no? Sí, también es interesante, en el sentido que, como quien dice, mis asuntos tienen que ver es con Dios, ¿no? Y de hecho es lema del Reino Unido, ¿sí? Aunque lo escriben en francés. Es el lema que refleja la creencia en el derecho divino de las monarquías, de los monarcas británicos a gobernar, por ejemplo. Bueno, dignitas es una palabra muy interesante que de la antigua Roma, era un concepto que abarcaba la suma, la influencia y el prestigio personal de un ciudadano que iba adquiriendo a lo largo de su vida. Es distinto, por ejemplo, con el español hablamos de la dignidad, no tiene nada que ver, aunque la palabra derive del latín, ¿sí? No es el mismo significado. A la hora de valorar la dignidad de una persona concreta se tenía en cuenta valores como la reputación, los valores morales, el valor ético y así como su situación social y el respeto. La dignitas era un concepto social de la antigua Roma. La palabra no tiene una traducción específica a nuestro idioma, si bien está relacionada con el prestigio y el honor. Entonces, bueno, este dato también interesante. Para entender, aunque no es una frase latina utilizada en jurismo, es una palabra que tiene pues un rigor interesante, ¿no? A la hora de si uno quiere utilizarlo, ¿no? Como hablar de la dignitas de uno como la buena reputación. Esta sí jurídica dice dolus non praesumitur, que dice el dolor no se presume. Este principio establece que no se puede presumir la intención maliciosa o dolosa de una persona, o sea, se debe demostrar de manera clara y directa que alguien actuó con la intención de causar daño o perjuicio. Este principio es fundamental en el derecho penal y en la justicia en general, ya que protege a los individuos de ser acusados injustamente de intenciones maliciosas sin evidencia suficiente, ¿no? Esta dice, Dominium est ius utendi, et abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur. El término deriva del derecho romano y significa que la propiedad incluye el derecho a usar y abusar de la propia propiedad siempre que la razón de la ley lo permita, ¿no? Entonces, si algo es tuyo, lo puedes usar como te dé la gana, siempre y cuando eso no genere un conflicto. Bueno, dentro del concepto de la ley natural sobra la expresión, ¿sí? El hecho de decir siempre que la razón de la ley lo permita. O sea, dentro de la ley natural, si algo es tuyo, pues es tuyo. Dentro del derecho bíblico, si es tuyo, todo lo que haces. Es dentro del sistema, diría, el sistema legal corrompido, donde una especie de poderes fácticos u oligarquía se creen que tienen derecho a gobernar y a modificar la ley en beneficio primero de ellos, ¿no? Entonces dicen, según la ley lo permita. O sea, si algo es tuyo, tú verás lo que haces con él. Si otros opinan ahí, quiere decir que entonces no es tuyo. Entonces aquí ya entramos en un conflicto de lo que es derecho y lo que es la pseudo ley o el positivismo, como lo hemos mencionado muchas veces. Por eso entra en conflicto siempre el derecho positivo
y el derecho natural. El derecho natural es, lo natural es propio y no hay nada más que decir, pero el positivismo empieza con cuestiones relativas a que si es legal o no es legal, que si está permitido o no está permitido, o sea, cosas que nada tienen que ver con lo natural, ¿no? En la práctica, el propietario tenía derecho a utilizar la cosa sin límites. Estamos hablando del derecho romano, ¿no? Sin embargo, en el derecho moderno, el ejercicio de los derechos de propiedad está limitado según la importancia social que la Constitución otorga a la institución de la propiedad, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, en esa época, y como debe ser, ¿sí? Como realmente es en el derecho natural, es lo que es tuyo es tuyo. Tú verás lo que haces. Si tienes una casa y la quieres quemar, pues tú verás lo que haces, ¿sí? O tienes un automóvil y lo quieres desvalijar, pues allá tú lo que quieras hacer. Lo que hacer un hueco en el backyard, en la parte de atrás de tu casa y hacer un pozo para sacar agua o petróleo, problema tuyo. Sin embargo, en estos sistemas que se han alterado con el asunto del derecho positivo, que viola el derecho natural, entonces tienes que pedir un permiso de esto, una licencia de no sé cuánto, tener un certificado de tal, es decir, como si tuvieses un papá desconocido que tienes que pedirle permiso a hacer un hueco en el suelo, ¿no? Entonces, por eso, lógicamente, es contrario a la ley natural y por tanto es ilegítimo. Pero bueno, por eso de aquí viene la especificación, ¿no? Y te dan muchas veces cosas que son tuyas y tienes que dar explicaciones a otros o pagar a otros por algo que es tuyo. Si tienes una casa y tienes que pagar impuestos por la casa, es decir, pero si la casa es mía, o sea, ¿por qué tengo que pagarte por algo que es mío? Salvo que estuviésemos sujetos a la mafia, no tiene sentido, ¿no? Bien, me paga alguien si la cosa es de él y yo la estoy rentando, eso sí tiene sentido, pero si algo es mío, yo no tengo por qué estarte pagando a ti algo sobre algo que es mío, ¿sí? No tiene ninguna lógica. Bien, no tiene ninguna lógica en el mundo de la libertad y de lo natural, tiene lógica dentro de un sistema esclavista, de coronato y cosas así, ¿no? Lo que se llamaba sistema feudal. A ver. Dominios est ius utens. Ah, vale. Entonces puedo hacer lo que yo quiera en mi casa, pero, por ejemplo, si un vecino pone música a todo volumen, no me deja dormir, allí sí está mal. Es que es el asunto de lo que estoy diciendo. En la ley natural, tu vivienda, o sea, tu vivienda es tu propiedad. Entonces tú eres el soberano sobre tu vivienda. Hablando de la ley natural en el sentido de si nos conectamos con el derecho bíblico, ¿no? De lo que se enseña a través de la ley de Moisés, ¿no? Que las cosas son de quien las ha heredado o de quien se ha quedado en el sitio, se ha quedado en el sitio, quien está ahí, ya sé que eso sea de él. Entonces eso ya es tuyo. Sin embargo, las leyes cuando se han ido corrompiendo, ¿sí? Mira que ha pasado el tiempo, ya ni siquiera se podrían llamar leyes, son legislaciones, normativas, estatutos, regulaciones, etcétera, etcétera, porque son para gente esclava, no son para gente libre, no le puedes poner normas a la gente libre, ¿vale? Entonces, no tiene mucho sentido, pero pues ahí está el conflicto, ¿no? Que siempre explico, el conflicto entre el derecho natural y el positivismo. Ahora, respecto pues del caso de entrar en conflicto una cosa con la otra, tienes un vecino que pone una música y te está violentando, ahí ya encontramos que hay tantos conflictos debido a que chocan jurisdicciones, a que chocan errores en lo que debería ser el derecho. Se supone que el espacio de cada individuo debería ser lo suficientemente grande para que tú hicieses allí una LAN party si quieres, o hicieses un festival, o hicieses yo qué sé, una feria. Sería lo suficientemente grande y pues tienes los linderos. Entonces hay un espacio donde tú tienes tu propiedad, donde estás residiendo, hay un espacio de cultivo y hay un espacio que llega hasta lo que son los linderos, ¿sí? Todo, donde tú cercarías. Luego hay un paso entre medio que es un paso de lo que en la ley marítima sería el equivalente o lo que en el equivalente a la ley marítima sería el paso inocente. Entonces hay un paso, ¿sí? Que otros lo llaman, ¿cómo que le llaman? Servidumbre, ¿sí? Entonces por ahí no debería está construido nada porque eso es paso de todo el mundo, hasta la siguiente propiedad, ¿no? Eso es lo que tendría que ser lógico. En algunos casos, cuando no había vallas, se ponían unas piedritas, ¿no? En todo caso, tú podías pasar y si había cultivos, pues cogías de ahí. Eso es lo que es una ley enseñada de los ángeles para la humanidad
para, sí, a través del pueblo hebreo, pues entender ciertos principios y concepción. Pero hoy día, cuando hay un montón de gente hacinada en edificios, ¿sí? Viviendas, una pegada a la otra, sin casi espacio, al final, tu derecho de poner la música a todo volumen se ve violentado por el derecho de otro a que no le reviente los oídos. Entonces, al final lo que toca es crear una adaptación donde el derecho de uno no pise el derecho de otro. Entonces, tu derecho es, puedes hacer lo que tú quieras con tu vivienda y con tu música, pero también hay que tener en consideración que si a cierta distancia está demasiado cerca a otro y lo vas a molestar, entonces ya el derecho tuyo entra en conflicto con el derecho del otro, entonces ya no es derecho, ¿sí? Y ahí, pues, entonces toca utilizar el sentido común, ¿no? Como digo, muchas cosas se tienen que adaptar también a las circunstancias cuando falla el derecho natural, o sea, ¿no? Vale. A ver, otro de los puntos dice, este lo terminé, a ver. Sí, vale. Vale. Dice, donec aliter pro vidaetur, hasta que se decida de otro modo. Entonces, una cosa que se ha establecido, así queda fijada hasta que pudiese haber otro cambio, otra alteración. Debuque rei poticina pars prineipium est. Sí. La parte principal de todo está en el principio, ¿sí? Entonces, cuando algo se desarrolla, por ejemplo, un documento, se está refiriéndose todo en el resumen ahí, pues ahí aplicaría esta frase. También puede decirse, bien comenzado es la mitad del camino ya hecho, ¿sí? Es una variante de la frase latina, pues, que rei potissima sí, pars principium est, que se traduce como la parte más importante de cualquier cosa es el principio, o en ambos casos el poder del objeto es parte de la primacía, ¿no? Bueno, o sea, lo primero ya se define lo que se está tratando, todo el contexto. Esta es una que me gusta mucho, dura lex sed lex, expresión latina que se refiere al principio general del derecho, proveniente del derecho romano, que puede traducirse como la ley es dura, pero es ley, ¿sí? O es la ley. Hace alusión a que la aplicación de las leyes es obligatoria y que debe producirse contra todas las personas. Es un principio fundamental de los estados de derecho. Una traducción más literal sería ley dura, pero ley. Viene la expresión en definitiva a producir un mensaje obligatorio a respetar la ley en todos los casos, incluso aunque nos perjudiquemos en ello. Es decir, el respeto a la ley beneficia el futuro y beneficiaría a la comunidad. Yo lo utilizo mucho cuando lo ciño al derecho natural, ¿sí? O el derecho bíblico. Si eso es lo que establece, eso es lo que establece, ¿no? Aunque aunque no les guste, así es. Y lo miramos mucho cuando se analiza la Torá, en concreto, ¿no? Todas las normativas de Moisés, que pueden no entenderse. Normalmente muchas personas no lo entienden, pero el hecho de que lo entiendan o no lo entiendan, eso ya es una cuestión del conocimiento, la comprensión de cada individuo. Aparte, ni siquiera tienen que estar entendiendo nada porque no es asunto de ellos tener que estar entendiendo las normas, ¿sí? O los consejos o las legislaciones de otra nación y de otra época, ¿vale? Que lo estudie alguien que estudia leyes, ¿no? E pluribus unum, lo usan muchos soberanos, o sea, personas que quieren salirse del sistema, ¿no? Es una frase en latín que significa de muchos uno, ¿sí? Perdón, no, esto no es de los soberanos, este es del billete del dólar, ¿sí? Lo confundí con otro. Sí, Pluribus Unum está incluido en el Gran Sello de los Estados Unidos y es uno de los signos distintivos de su creación. O sea, lo vamos a ver en el dólar, ¿sí? Estadounidense. Ea quae sunt sicunt sunt. Las cosas son como son, ¿sí? Bien, ¿en qué sentido? Pues si una verdad es un hecho y algo no tiene lógica refutarlo porque así son las cosas, pues es lo que es, ¿no? Luego está esta que dice, ei incumbit probatio qui dicit non qui negat. Incumbe la prueba al que afirma, no al que niega. Sí, esto lo hemos explicado otras veces.
DPJ, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Entonces yo lo he explicado en anteriores, hay diferentes formas de expresarlo, básicamente se refiere a lo mismo, ¿no? Si tú dices que alguien te agredió, tú eres el que tiene que demostrar que te agredió, ¿sí? No el que se defiende, no tiene que estar demostrando que no estuvo. Primero tú tienes que demostrar la acusación, ¿no? Entonces el otro se defiende cuando hay una prueba de que eso ha ocurrido, ¿no? Otra dice, electa una vía non datur recursum ad aliam. Elegida una vía no es apto recurrir a otra, ¿sí? La frase latina significa que una vez elegido un camino, un camino legal, digamos, una vía de demanda, una jurisdicción, por ejemplo, no se puede recurrir a otra. Esta máxima se aplica en derecho donde una vez que se elige un recurso legal para proteger un interés, ya no se puede recurrir a otro recurso. Si es como si dijeses, te voy a demandar con, yo qué sé, una empresa que tiene que ver con, o bueno, vamos a sujetar la temática ¿cómo se podría decir? De los asuntos del agua, ¿sí? Pero tú lo mandas con los asuntos de luz. O lo mandas con, luego dices, no, pero el asunto con telefonía. No, el asunto dice, no, a ver, ¿cuál es la línea que vas a elegir para esto? Entonces, si eliges una, hay que ceñirse a la jurisdicción de esta, porque si no, el que está abordando también la cuestión jurídica tampoco sabe cuál es la que vas a elegir. Por ejemplo, en casos jurídicos es importante conocer cuál es la jurisdicción sobre la que se va a tratar, porque el juez o el abogado, el secretario del juez, etcétera, van a abordar o van a estudiar en función de la jurisdicción que se ha invocado. Pero si se invoca una jurisdicción, para empezar, ellos tienen que tener jurisdicción ahí, sino es decir, yo voy a McDonald's a demandarlos porque una empresa de yogur me hizo tal cosa. Y ya, eso que tiene que ver con nosotros, eso no es nuestra jurisdicción. Entonces tiene que haber jurisdicción al sitio donde lo estás demandando. Pero aparte tiene que ser, o sea, si ya has elegido una línea por medio de la cual vas a hacerlo, pues sí, sigue por esa línea para que las cosas se manejen dentro de esa línea, básicamente es algo así. Yo no respeto mucho esa regla, sino que parto de la jurisdicción de la ley natural y utilizo lo segundo, las jurisdicciones que están por debajo, como complemento, ¿sí? Porque sé que en el momento que yo invoco una jurisdicción, pues no va a estar invocado también esta y esta, porque el juez dirá, pues que nosotros estamos trabajando con una línea, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con esa línea va por un camino. Entonces lo mismo es si uno entiende que el sistema actual todo funciona con comercio. Entonces cada minuto que está trabajando el secretario del juez, el abogado, yo qué sé, el juez, toda la gente que tenga que ver ahí, a ellos se les paga por hora, por así decirlo, como el empleo de cualquier otra persona. Entonces, los impuestos del Estado se están destinando a que fulanito resuelva una cuestión. Entonces, todo eso luego se va a facturar. ¿Bien? Entonces, hay que ver si la demanda tiene en cuenta los costos que tiene en sí en función también de lo que la persona está requiriendo. Entonces, todo esto es un mecanismo que uno diría, vale, pero esto debería basarse en justicia, no debería basarse en cuestiones económicas. Lo cierto es que así debería ser, pero como la gente es asalariada, pues entonces funciona también en cuanto a cuánto cuesta traer a un juez para sentarlo y llevar a cabo tal cosa. Entonces se calcula 40 minutos, no sé cuántos minutos, y en función de eso ver si es económicamente razonable o no. Eso se ve muchísimo en Inglaterra, en Estados Unidos. No debería ser así, pero así es como funciona. Todo esto es un negocio, ¿sí? Entonces, como se está tomando el tiempo para ir organizándolo todo, es lo mismo que una película. Si una película, cuando se está desarrollando es acción, esto, tal, y van calculando el tiempo porque cada media hora o demás que te pases es dinero que tienes que pagarle al de iluminación, al de maquillaje, al de no sé qué, al del dron, a los cámaras, a los figurantes, entonces, y todo eso es un montón de dinero cada día de rodaje. Entonces, como todo es dinero, hay que simplificar y decir, a ver, elige cuál es la línea que vamos a seguir para esta demanda, para este asunto, y quédate ahí, pues no vengas a decir que ahora lo vamos a cambiar porque ya se eligió quiénes se iban a encargar y se le dice a tal persona, tú entiendes de tal tema marítimo, entonces mira, tenemos una demanda sobre tal cosa marítima, no vengas ahora a decirme, no, es que es una cuestión que tiene que ver con la oficina de correos de tal cosa, porque ya nos metimos a desarrollarlo
de una forma, ¿no? Entonces, bueno, me he ampliado un poquito como para tratar de darle una noción, un entendimiento al tema y por qué en lo personal, aunque diversifico, parto de una línea. Entonces yo siempre parto de la ley natural, el derecho bíblico, ¿no? Entonces digo, esa es la base. Y a partir de ahí lo demás lo hago también para demostrar que entiendo y que conozco de las otras normativas. Entonces, es más bien como un punto de referencia del que yo parto y lo demás sirve como complemento, ¿sí? Pero esa es la línea por la cual se está trabajando, ¿no? Según también convenga. Si me conviene otra cosa, pues elijo otra línea, pero entender que si vas a elegir derecho marítimo, o vas a elegir ley natural, o vas a elegir, no sé, pues sigue esa línea porque es sobre una línea de jurisdicción sobre la que se suele trabajar, ¿no? Principalmente. Se puede aplicar para otra cosa, pero yo lo aplico por ejemplo, casos de jurisdicción, ¿no? A ver, desde YouTube preguntan, eso pasa en mi barrio, se pelean por la música fuerte, se sienten invadidos. A ver, en mi país una señora tenía invasores, personas que se metieron a vivir en su casa, a su propiedad. Lo que hizo ella fue sacar la punta de balazos. Es válido defender la propiedad con mano dura, ella puede recurrir a estas frases. A la frase le importa un poco a los ocupas, ¿no? Va a depender del país. Lógicamente, en el derecho natural, si se meten en tu casa, igual que en el derecho bíblico, tú reúnes a tu familia, entran y lo sacan. En Estados Unidos, por ejemplo, tú llevas los documentos, tú vas y informas que ha ocurrido esto, se demuestra, en efecto, si esta casa es tuya, llega la policía, si la policía ve que la cosa está difícil porque la gente está armada, entra los SWAT, sacan a los ocupas y recupera la casa, y eso se hace rápidamente, eso es en cuestión de horas, ¿sí? De que se hace el aviso. Es una cuestión que se considera sagrada, ¿sí? La vivienda de una persona es una cuestión sagrada, y en eso consiste la base del derecho común, ¿no? De common law. No sé cómo es en otros países, en España es mucho más complicado, ¿sí? Porque pueden pasar 2 años, 3 años hasta que se resuelve el asunto, que si sí, que si no, no dejan que la gente pueda recuperar su casa. A veces le ha pasado ya en muchos casos que los vecinos mismos intervienen, ¿sí? La policía sabe, o sea, ellos tienen su conciencia y dicen, hombre, pues tienes razón, pero es que nosotros no podemos hacer nada, no podemos entrar y sacarlos aquí porque tenemos órdenes de arriba, ¿sí? Y hay unas leyes, ¿sí? En realidad son normativas, ¿no? Legislaciones que establecen una serie de protocolos. Pero bueno, lamentablemente va a depender o sea, pasa ese tipo de cosas, ¿sí? Va a depender de cada país. Lógico, en la ley natural entras y lo sacas. Saben que incluso en Estados Unidos, si tú te metes a la propiedad de otro, sin ser invitado, te puede mandar un balazo, ¿sí? Lógico que también muchas cosas tienen que ver con cómo lo haces. Por ejemplo, si a ti te agreden, tú estás en tu propiedad y alguien entra y tú estás dentro y te agreden, pues siempre va a haber una proporcionalidad. Eso creo que también lo hemos mencionado. Si alguien te agrede con un palo, no le vas a sacar un arma y pegarle un tiro, o sea, porque hay una desproporcionalidad, ¿sí? Si él viene desarmado y te agrede, pues, y tú sacas un palo, bueno, se puede entender, ¿sí? Pero no tires, por ejemplo, a matarle, ¿sí? Con el palo, yo que sé, un palo puntiagudo y se lo quedas en el cuello, o sea, hay cosas que no tienen sentido, ¿sí? Si te saca con un cuchillo y te amenaza y no tienes otra, bueno, ¿sí? Si tienes un arma, pues le intentas dar en un hombro, tratas de darle, yo qué sé, en un brazo, en una pierna, no le tiras a los ojos, ¿no? O sea, no tiras a matarlo, o sea, todas estas cosas se evalúan. Hay casos jurídicos, hay casos donde la persona ha salido absuelta a pesar de que la otra persona murió. ¿Por qué? Porque entre la adrenalina el anciano cogió el arma del miedo y del pánico, y bueno, quedó absuelto. Pero todos esos casos se tienen que estudiar, ¿no? Pero bueno, en fin. En el caso, como digo, de la ley natural y la ley bíblica, lo que estudio y de ahí viene la ley común, ¿sí? Lógico. Es tu propiedad, listo, ustedes fuera de aquí. Y eso funciona, como digo, en países anglosajones, que yo sepa, ¿sí? Luego en otros países, con el asunto del positivismo y todas estas normativas agregadas,
el sitio donde se hace un poquito más complicado, ¿no? Bueno. Ens legis es una forma de referirse a la ficción jurídica, ¿sí? A un ente ficticio, un ente legal, que hemos mencionado muchas veces, el fideicomiso, ¿no? El cestique trust, se le llama genéricamente del derecho romano ens legis. Es una entidad creada y que actúa en la ley con personalidad legalmente independiente. ¿Sí? Es una ficción jurídica, entidad legal o ficticia, registrada por el Departamento de Comercio, bajo la ley de jurisdicción marítima del almirantazgo, la ley del agua, jurisdicción de comercio y guerra. ¿Vale? Bueno, eso es lo que estaba mencionando, o sea, lo que es la persona legal, como llamamos, que tiene el documento de no sé qué, o sea, todo eso que pide el Estado, que no son ustedes, o sea, que no somos nosotros, sino que es una imagen que tiene la cara de uno, unos nombres, unas letras, que es la misma manera que nos han llamado a nosotros y a nuestros ancestros, y que tiene la misma fecha en la que uno nació y que tiene, o sea, que es una copia de uno, básicamente, ¿sí? Toda esa cosa de ahí que sale en el papelito, en el pasaporte, en la seguridad social, ese individuo que está ahí, que no es uno, lógico, ¿cómo vas a hacer tú un pedazo de papel pintado? Tú eres un ser vivo. Entonces eso, que son datos copiados de mi ser, esa es la ficción jurídica de ens legis, ¿vale? Erga omnes es para o frente a todos. Yo lo utilizo mucho y hay muchos que lo usan en el sentido para referirse a que aplican todas las jurisdicciones. Como estaba mencionando antes, ahí sería una forma de decir que aplique lo que se pueda aplicar. ¿Sí? Es decir, no, el juez valoraría esto y esto y aquello, ok, pues valora esto y esto y aquello. Yo por si acaso aplico todas las jurisdicciones. Ustedes verán cuál de esas son las en las que ustedes pueden operar, ¿no? Entonces, así de arriba hacia abajo, en vez de decir, no, es que elegiste esta jurisdicción, nosotros no operamos sobre la otra, sino sobre la que elegiste. Entonces, porque a veces en cuestiones jurídicas es bueno cuanto más puedas controlar para evitar que se te escapen algunas cosas y para que sea más sólido lo que quieres desarrollar, ¿no? Tendrá efectos erga omnes y no solo entre las partes del litigio, ¿vale? O sea, frente a todos y para todos. Es una forma de decir algo que abarca mucho, que abarca todo. Respecto de todos o frente a todos, utilizar el derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato para expresar los efectos generales de una norma o sentencia. Normalmente la escribes antes de poner el autógrafo, ¿no? En un documento para aclarar que operas desde todas las jurisdicciones, ¿vale? A veces es bueno poner la frase en latín, incluso poner entre paréntesis pues la explicación en español, lo que quiere dar a entender, ¿no? Para que se entienda también como el contexto, ¿no? Bueno, lo de interparte lo explicaré en otro momento. Erga omnes diciara, declarar o informar a todos. Es una forma también de decir, esto que estoy informando a que se encargue él, informarlo a los demás, ¿sí? Porque no voy a estar ahora escribiéndolo a todo el mundo. Entonces, vas para que el que sea un representante de la institución, entonces si es un representante, un empleador de la institución, que él le avise a la institución, no va a estar escribiéndolo a todas las partes de la institución, ¿no? Error injudicado se refiere a un error judicial de fondo cometido por el juez al aplicar el derecho sustantivo a la cuestión litigiosa planteada. Este tipo de error se produce cuando el juez, al dictar sentencia, interpreta o aplica incorrectamente el derecho pertinente, dando lugar a una decisión injusta o incorrecta. Especialmente, un error injudicado se refiere a una equivocación en la interpretación o aplicación del derecho por parte del juez al dictar la sentencia, ¿vale? Y está este otro que dice error improcedendo, que se refiere a un error judicial en la forma, ¿sí? Es decir, un incumplimiento de las normas procesales durante el desarrollo del procedimiento judicial, pero antes de la resolución de la controversia, ¿vale? Entonces, injudicado es la determinación del juez, ¿vale? Un error que ha cometido el juez. Improcedendo ha sido antes de que el juez diese la orden, o sea, en todo el procedimiento y la gestión que se hizo, ahí hubo un error, ¿sí?
se refiere a eso, ¿vale? Luego está la estipulación por autrui, un contrato de disposición que un contrato de disposición, un contrato o disposición en contrato que confiere un beneficio a un tercer beneficiario, ¿vale? Ex cátedra, como estaba mencionando, que le he mencionado varias veces, ¿sí? Es hablar de una manera o expresarse en un tono magistral y muy solemne, ¿sí? Decisivo, que se use para ponderar la autoridad, ¿sí? Real o fingida, con la que alguien está afirmando algo, ¿no? Es literalmente desde la cátedra, proviene del latín cátedra, que es silla, es una expresión que se usa para referirse al acto de expresar determinada cosa con la autoridad que corresponde con un cargo de juez, profesor, etcétera, siendo la silla o cátedra, es decir, el asiento o mueble. Es una metonimia de la función. En español, coloquialmente, su significado sería con autoridad. Entonces, podemos encontrar un ejemplo muy famoso cuando Hitler, después, o sea, respecto a la Primera Guerra Mundial, va a ser sentenciado, ¿sí? En teoría le van a sentenciar en plan mal, diríamos por ahí. Pero en el momento en que le toca hablar ante el tribunal, se pone a hablar durante horas y al final logra convencerlos y no lo mandan a ejecutar. Entonces, ¿qué hizo? Sacar su mejor habilidad. Y eso es algo que tenía él, que hablaba muy bien. Entonces, Hitler se expresaba ex cátedra, ¿vale? Ex injuria jus non oritur. En latín, la ley o el derecho no surge de la injusticia, es un principio de derecho internacional. La frase implica que los actos ilegales no crean la ley, ¿sí? Y esto lo podemos ver en muchos países donde se trata de hacer cosas injustas para establecer normativas, ¿sí? Entonces hacen cierta cosa injusta para establecer una normativa y dicen, no, eso no, así no se hace, ¿no? Este principio fue utilizado para crear la doctrina Stimson. El principal rival es ex factis ius oritur, en el que la existencia de los hechos crea la ley, ¿vale? ¿Qué significa esto? Las cosas reales son las que dan lugar a que se establezcan normativas. No obstante, en algunos casos de dictatoriales o tiránicos se ha tratado de imponer cosas, ¿sí? Para establecer asuntos legales. Entonces, a esto se refiere también este asunto. Tiene que ser algo que está basado en lo real, o sea, en el derecho, en lo que es justo, en lo que es correcto. Y con base en eso se establece una normativa, ¿vale? No con base a imposiciones inventadas, utilizando la injusticia para crear una normativa. Entonces, de por sí es ilógico, ¿no? Pero bueno, eso es un tema un poquito extenso. Ex nihilo quiere decir sacado de la nada, ¿sí? Sí, surge de la nada. En filosofía y teología suele expresarse la expresión creatio ex nihilo, haciendo referencia a aquello que se crea a partir de la nada, se contrapone con la creatio ex materia, traducido como creación a partir de la materia. No es jurídico, pero es una definición que se utiliza pues, en diferentes ámbitos, ¿no? De la ciencia, de la filosofía, muchos debates, ¿no? En teología, ¿sí? Como algo que ha surgido de la nada, como el asunto que dicen de la creación del Génesis, ¿sí? Cuando menciona Génesis. Entonces dice creatio ex nihilo, ¿sí? Se creó de la nada, ¿no? Y se puede utilizar también en ámbitos jurídicos, ¿no? Como no hay un argumento, simplemente lo saca de la nada, ¿sí? Entonces sería ex nihilo. Ex novo, ¿sí? Algo que surge como nuevo, ¿no? Entonces indicaría que algo, un proceso, una investigación, se ha de retomar desde el principio, ¿sí? Comenzar de nuevo. Ex nunc quiere decir desde ahora. Se utiliza para referirse a un acto jurídico que despliega sus efectos desde el momento de su nacimiento hacia el futuro, o sea, a partir de ahora. No modifica situaciones anteriores a su existencia, es decir, no produce efectos retroactivos. O sea, no parte desde antes. O sea, yo pongo una norma ahora, o sea, decimos, bueno, a partir de este momento, esta normativa es X cosa. Y todos los que no la apliquen o la hayan aplicado, lo que sea, 3 años antes, pues se aplica para ellos, ¿no? Pues eso fue 3 años antes.
Entonces no es retroactivo, no puedes aplicar hacia atrás. Tiene que ser a partir de ahora en adelante. A partir de ahora, yo qué sé, fumar determinadas cosas de ciertas hierbas es ilegal. De aquí para atrás, si alguien lo hacía, no es retroactivo. No era ilegal. O a la inversa, a partir de ahora es legal. Ah, pero hace 5 días era ilegal. Da igual, a partir de ahora es legal. Por así decirlo, por dar un ejemplo, ¿no? Que es algo que ha pasado mucho, por ejemplo, con el caso del cannabis, ¿no? Hay sitios donde es legal, otros no, antes era legal, ahora después no, etcétera, etcétera. Según cuestiones ahí, quien lo discuta, ¿no? Bueno, ciertas cosas es legal en una habitación, en tu casa, fuera no. Si estás en tal sitio, sí, si estás en lugar, no. Si tienes una planta, sí, si tienes 3, sí, si tienes 5, no. Entonces todo es como un juego así que no tiene nada que ver con derecho, ¿no? Son cuestiones políticas. Ex officio quiere decir por virtud u oficio. Se usa cuando alguien tiene un cargo por razón de tener otro. Cuando una persona automáticamente recibe una posición alterna solo por tener otro cargo. ¿Vale? Ex parte es un término latino que significa literalmente de fuera o de la parte o facción. ¿Sí? De la parte o a menudo omitido. Lo que significa en nombre de. ¿Sí? Una decisión ex parte es una decidida por un juez sin requerir que todas las partes estén en disputa estén presentes. ¿Vale? Ex post se utiliza para decir después del suceso. Es ex post facto posterior al hecho. Es lo mismo. Al hecho. Facto es importante, es al hecho. ¿Sí? Ex post es simplemente la cosa. ¿Sí? Cuando dice facto es el hecho en sí. Esa es la diferencia entre ex post y ex post facto. Ex res es una expresión latina que quiere decir del asunto, es decir, este es el asunto, de lo que vamos a hablar, este es ex re. Yo lo uso mucho para iniciar el punto. ¿De qué vamos a hablar? Este es ex re, ¿sí? Esta es la cuestión, ¿sí? Punto inicial, después punto 1, punto 2, pero la introducción, ¿cuál sería el tema de que se va a hablar? Este es ex re. Ex tunc, desde entonces, ¿sí? Es una locución que se refiere al hecho de que un acto jurídico produce efectos desde un momento anterior a aquel en que se produce, es decir, produce efectos retroactivos, o sea, es opuesto, ¿sí? a este. Ahí está ex nunc, ¿sí? Ex nunc es desde ahora en adelante, mientras ex nunc es desde ahora, o sea, ahora se emite, pero tiene aplicabilidad desde atrás. Normalmente este tipo de cosas, uno diría que no tiene ningún sentido. No puedes aplicar una norma ahora sobre cosas que están atrás, son en contra de cualquier ley. Pero se puede aplicar a cuestiones por ejemplo, puede ser corregir un contrato, corregir alguna cuestión. ¿Sí? Yo lo uso, bueno, muchos de personas soberanas lo utilizan, por ejemplo, para a cuestiones que se han hecho mal con la ficción jurídica, por el engaño en la ficción jurídica. Entonces dice, esto es aplicable desde ahora, pero con efecto retroactivo, o sea, de antes también te la apliqué y también me protege de cualquier cosa antes porque se entiende que el contrato estaba viciado, porque ya venía de fraude. Entonces no es que a partir de ahora se reconoce desde antes porque el fraude venía desde antes. ¿Sí? Entonces, en este caso sí, es uno de los casos que uno podría entender, pues sí, tiene lógica porque esto viene de atrás. ¿Sí? Viene de antes. No es que ahora surgió el problema surgió desde que me hicieron un certificado de nacimiento a pocos días de nacer. Entonces, es de aplicabilidad a considerarlo desde antes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta que queda más por ahí? No, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta, Andy, antes de concluir. Lo dejo aquí en... A ver, sí, Exemptio Veritas. Y mientras preguntas, a ver, no sé si alguno tiene alguna pregunta para comentar. Exceptio non adinteli contractus. Excepción de incumplimiento contractual. Es una herramienta legal que permite a una parte de un contrato negarse a cumplir con su obligación mientras la otra parte no cumpla con la suya. Esta excepción se aplica en contratos bilaterales donde ambas partes tienen obligaciones recíprocas y simultáneas. Sí, un ejemplo.
En un contrato que hiciste con, yo qué sé, un ejemplo podría ser, bueno, como el que vi la vez pasada, ¿no? Una telefonía, ¿no? Entonces tengo un acuerdo con la telefonía. Pasó, hago un contrato de, yo qué sé, 6 meses, digamos, un año con la telefonía. Pero resulta que al par de meses, por X o Y razón, yo no pago más las facturas. Entonces yo he cometido un incumplimiento de contrato. No obstante, ellos, en vez de simplemente cortar la línea, dejar de cobrar, y con el tiempo pues empezar a buscar la manera en la que el cliente les pague lo que no les ha dado, les cortan la línea, dejan de darte suministro, pero te siguen cobrando, ¿sí? Otro ejemplo podría ser de que ellos dicen, no ha habido incumplimiento, pero siguen, yo qué sé, o sea, alguna otra cosa que ellos también incumplan, ¿sí? Dice que tienen que seguir ofreciendo el servicio o lo que sea. Entonces, hay un incumplimiento por ambas partes. Bien, entonces, estás, estamos encontrando, pues, ese podría ser un caso en el que diga una de las partes, hey, tú incumpliste el contrato, y tú le contestes, yo no pienso cumplir nada porque tú incumpliste también, ¿sí? O yo no pienso aceptar tal cosa porque he encontrado que ciertas cláusulas del contrato están viciadas, tienen trampa, entonces no lo acepto. Entonces, por aquí es donde está el juego también de las cuestiones contractuales, que es un tema muy profundo, muy interesante, que bueno que uno entienda y conozca, de cómo los contratos por sí mismos a veces son invalidados, como se puede abortar un contrato, se dice repudio de contrato. O como otras veces puedes negarte a cumplir con un contrato. ¿Por qué? Porque las cosas que están mal en un contrato. Cosas así, ¿no? Bueno, a ver. Entonces en casa puedo tener todos los árboles frutales y árboles gigantes que yo quiera, aunque el gobierno no le guste y quiera talarlos, porque se ven grandes a la avenida. Puedo defenderme con... No sé. Oh, no sé, que eso depende de cada país. Se supone que los árboles se consideran algo como una especie de patrimonio, ¿sí? Entonces, no es común que un árbol se mate, digamos, o sea, que destruyas el árbol. Eso no es muy común. En muchos casos, por ejemplo, bueno, se ve en Japón, se ve en muchos sitios, se traen unas máquinas especiales y se arranca el árbol y se traslada a otro sitio. ¿Sí? Si se considera que por X o Y razón, pues no está colaborando con unas tuberías, una carretera nueva, yo qué sé, lo que pudiese ser. Entonces el árbol no se tiene por qué dañar. Otras veces sí se puede entender que se corten ciertas ramas porque pueden estar atravesándose por una carretera, o incluso las raíces pueden atravesarse una carretera y romperla, o atravesarse por el alumbrado público. Pero en principio, salvo que el árbol esté podrido, lógicamente. Si es podrido es un peligro. Sí, se le puede caer a alguien encima. Pero por lo regular los árboles no deberían talarse. O sea, no, talarse también depende en qué sentido, ¿no? Pero se puede cortar ramas, pero arrancarlo de raíz y todo, como si un desperdicio que ya no tiene utilidad, eso hasta donde tengo entendido no se puede hacer. Pero es que claro, hay que ver cómo son las normativas en los diferentes países, pero por lo regular, y cuanto más antiguo es un árbol, con menos razón, cuanto más, sí, más es parte de la cultura. Aparte que para hablar un término de un árbol muy grande hay que tener en cuenta que ese árbol debe llevar ahí décadas, ¿sí? O sea, no uno dice, voy a poner un arbolito y de repente a los 3 meses dice, ay, mira, tengo un árbol de 30 metros. No, ese árbol ha tardado décadas para llegar a ser así de grande, ¿sí? Entonces, por el propio volumen del árbol, se entiende que no se puede cortar el árbol. Y así lo cortan y es una cuestión, digamos, política corrupta, o como digo, pues porque el árbol puede estar podrido o no sé, pero por lo regular ese tipo de cosas no deberían hacerse, pero lo que digo muchas veces es que va a depender también de cada país, ¿sí? A ver,
Si me niego, corro el riesgo de ser despedida o directamente no ser contratada. ¿Cómo? Espera que me adelanté. Cuando nos hacen un contrato laboral, es obligación firmar dicho contrato con sus acuerdos y demás. O sea, si no firmo dicho contrato en un trabajo, ¿qué sucedería? Pues si no firmas el contrato, pues no hay contrato. ¿Sí? No se puede hacer un contrato, no te pueden contratar si no tienes contrato. Es ilegal por ambas partes. Lo que sí puedes hacer es firmar el contrato a tu manera. Porque es lógico que como son contratos unilaterales, contratos de adhesión, es raro que uno le diga, mira, modifícame esta cláusula. Normalmente son contratos hechos por defecto, o sea, ya es el mismo contrato que vienen haciendo todo el tiempo, no lo van a modificar. ¿Sí? Yo sí he escrito, por ejemplo, en algún caso a un banco, de decirle, estaba revisando el contrato que hice con ustedes hace un año y encontré 3 cláusulas que estas palabras es bueno que las tengan en consideración que están mal puestas en la gramática. Porque me cubro las espaldas. Pero en general no tengo un problema con el contrato, ¿vale? De todas maneras, si lo puedes firmar físicamente, que sería lo ideal, últimamente cada vez se hace más complicado, pero lo ideal, firmar un contrato físicamente, procures firmarlo en rojo o en su defecto en morado y eh, poner el UCC 1-308 y poner entre comillas, por ejemplo, autógrafo no negociable. ¿Sí? También puedes poner todos los derechos reservados. Entonces, esto es bueno también conocerlo. Incluso si te quieres cubrir las espaldas, podrías poner sin recurso y entre paréntesis, por ejemplo, el UCC 3-415. También puedes utilizar el UCC 3-303. Pues hay varios, bueno, de todas maneras eso lo compartí en artículos de la página web, del blog, ¿sí? Perdón, de la página web. Está ahí algunos consejos. Y de todas maneras, no sé si en algún momento hemos hecho una clase sobre firmar contratos, creo que sí, el asunto de contratos. Que es bueno eso, uno proteger ¿cómo se diría? Los documentos que uno firma. No sé si aquí tengo un ejemplo y puedo mostrarlo un momentito. A ver, déjame un segundo, miro. No sé si a ver. No te doy un ejemplo. A ver. Dejar de compartir así como para ilustrar más o menos la idea de lo que quiero decir. A ver. Vale. A ver si se puede ver. Es una idea. El otro día André me preguntó si había que hacerlo exactamente igual, ¿te acuerdas? No, o sea, estos casos, por ejemplo, un documento soberano, ¿no? Bueno, normalmente, por regla general, es así como yo firmo mis documentos, ¿no? A ver. Vale, esto porque está un poquito más hacia abajo. Pues aquí está un poco arriba, digamos que estuviese por aquí, ¿no? Simplemente hay que ajustar. Vale, ¿qué hago? Esto, aquí iría la línea típica, ¿no? Donde va la firma. Aquí yo firmo en morado o violeta y pongo mi huella en rojo, ¿vale? Para aclarar que eres un alma y que estás en un cuerpo que tiene sangre, que eres un ser real, no eres una ficción jurídica. Pongo aquí trustee, ¿sí? El fideicomiso, el fideicomisario, y la parte asegurada, ¿sí? O sea, la parte que está protegida, ¿no? Y pongo el UCC 9106, sección A, párrafo 72, que es una explicación de lo que significa la parte asegurada. Pues si la persona que lo lee dice que no sé qué significa esta definición de parte asegurada, ¿vale? Normalmente hay muchos que no lo entenderán. Luego el nombre, por ejemplo, si me da la opción, normalmente no da la opción, especialmente cuando tienes que rellenar cosas online, no da casi opción. De hecho, muchas veces pone, por favor, póngale mayúscula. Y si no quiero ponerle mayúscula, no me das alternativa.
Pero bueno, también es bueno uno conocer después en la defensa, como digo, el asunto contractual. Pero aquí escribe otra cosa, sí, pero es que no me está dando más opción. Es que si me ponen entre la espada y la pared, nadie está obligado a hacer cosas imposibles o a cumplir cosas imposibles o en un contrato a una aplicabilidad de cosas imposibles. Entonces, si tú me estás poniendo una trampa en el contrato, tú mismo lo estás invalidando. Solamente es bueno que lo tenga en consideración. Entonces, ¿qué pongo? Como el nombre normalmente ya tiene un copyright, ¿sí? Entonces lo que hago es escribirlo con un guión y 2 puntos, ¿sí? Utilizando el lenguaje informático, o sea, lenguaje de programación de computadora, ¿sí? Entonces utilizo este sistema para el nombre porque este nombre no tiene copyright. El nombre así como está escrito, mi nombre no tiene copyright. Luego abajo simplemente pongo la frase del rol que estoy cumpliendo, es una cuestión muy personal, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, todos los derechos reservados para explicar qué es lo que hay aquí abajo, porque lo leerán, dirán, no entendemos un pepino qué es esto, ¿no? Por si acaso. Dar más o menos un pequeño comentario, ¿sí? Para que el que lo lea sepa que esto está protegido. Lógico que cuando vas a escribir un contrato, saberte esto de memoria es un poquito tedioso. Yo simplemente conmigo a veces cuando voy a escribir algo llevo un par de notas que a lo mejor no me acuerdo en el momento, estoy distraído, estás entre hablando con este y con aquel y dices, ay, se me olvidó poner tal cosa. Entonces es bueno no dejar muchas cosas a la memoria, tener tus notas, ¿sí? Cuando sabes que vas a ir a firmar algún documento, llevarte unos apuntes, ¿no? Y llevarte tú tener tus propios bolígrafos y tu propio rollo de huella, ¿sí? Entonces, todos los derechos reservados sin perjuicios, ¿sí? Que es relativo al UCC 1308, en honor y genuino. Esto también es importante porque deja claro que tú estás avisando que lo que estás haciendo lo estás haciendo de buena intención, con buenas intenciones. Es una declaración jurada, una affidavit. Es genuino, por lo menos en el documento en general, ¿sí? Como esto es un documento, ¿sí? Para que esto es un documento, esto no es una firma, una respuesta a alguien, ¿sí? Entonces, es genuino porque aquí todo lo que estoy poniendo es auténtico, ¿sí? Bien, tienes el 1304, estos son diferentes códigos que los puedes revisar ahí en la publicación que compartí en la sección de artículos del blog, ¿vale? Y cada uno pues su significado. Normalmente lo que tienen aquí que dice el B333, esto es explicación de los términos. Normalmente como es el 1201B, es explicación de términos, ¿sí? El 120119 es también una explicación de un término, no es el acta en sí. Este es el 3415 que expliqué antes, que es sin recurso. ¿Qué significa sin recurso? Que yo escribo esto y lo firmo. Si no te gusta, el día de mañana que tú me quieras demandar, no puedes hacerlo porque yo aquí te he puesto que no tienes ningún recurso en mi contra, no puedes utilizar nada en mi contra, ¿vale? Autógrafo no negociable quiere decir que lo que estoy poniendo no es una firma, es un autógrafo, ¿sí? Y no está en comercio, entonces no tiene nada que ver con comercio. Si dicen al día de mañana, usted firma aquí, no, primero eso es un autógrafo, y segundo, esto no tiene que ver con una cuestión comercial. Si no está en comercio, no aplica la jurisdicción del sistema, ¿sí? O sea, lo firmé porque si no lo firmas no podemos proceder como estaba diciendo. Ah, ¿tú quieres que lo firme? Vale, pero no le voy a poner una firma, le pongo un autógrafo. Y lo protejo. Le digo, no está en comercio. Ya está. Alguien podría decir, no, pues entonces si no es en comercio, un contrato no puede ser en comercio, pero es que, el que le está leyendo no entiende por qué pusiste eso, no te lo va a refutar. Lo entenderá algún día, si en caso de que haya un problema jurídico, cuando llegue un abogado, si es que lo entiende. Pero en ese momento, hasta vergüenza le irán preguntarte, ¿por qué estás haciendo esos garabatos en esos colores? Porque me ha pasado muchas veces, ¿sí? La gente no, y no me preguntan simplemente porque les da vergüenza, que se supone que el abogado sí sabe, ¿sí? O que el abogado sabe, pero tú sabes cómo le voy a preguntar yo a este que se supone que no es abogado, por qué está haciendo eso de esa manera, qué son esos códigos. Entonces, como él se supone que debería saberlo, no va a preguntar. Y nada, en algunos casos pongo algunos testigos y ya está. Y bueno, eso es un ejemplo que pongo ahí, ¿vale? Bueno. Dice, es que acá no me permiten modificar cláusulas. Está buena la info, el tema. No, solamente si haces tú el documento o es un documento hecho entre varios, pues se puede modificar alguna cláusula, pero por lo regular no funciona así. Entonces, como no puedo modificar ninguna cláusula, muy bien, pero me protejo la ficción jurídica
porque es por si el día de mañana quieres utilizar este contrato en mi contra, ¿vale? Bueno, entonces los autógrafos son de los artistas, no tienen valor. No es que no tengan valor, sino que no tienen valor en el comercio. En comercio no tienen valor. Por eso te hacen un autógrafo. Y no dicen, me firmaste aquí un contrato. No, pero eso es un autógrafo, no es una firma. Aunque puede que sea la misma cosa para el que lo está haciendo. Pero se entiende que si es un autógrafo, no tiene aplicabilidad comercial. Entonces, si no tiene aplicabilidad comercial, si el día de mañana quieres coger este contrato y usarlo contra mí en comercio, te dices, espera un segundo. Esto es un autógrafo. Bien, pero bueno, esto es porque como hay unas tretas en contra de uno, pues lo mejor que puedo hacer es defenderme, porque si me pongo a rechazar todo contrato y toda cosa y toda relación con el sistema que hago, me voy a vivir en una cueva. Entonces, bueno, ya que ponen muchas trabas, pues bueno, yo te sigo el juego, pero me protejo, ¿vale? Para ahí hay gente que vende autógrafos de artistas muy famosos y eso ya es negocio. Bueno, eso es otra cosa, pero me refiero a que no tiene que ver con contratos, ¿vale? Bueno, pues hasta ahí por hoy, ¿vale?